En aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo: El Señor Dios hará surgir en medio de ustedes, entre todos sus hermanos, un profeta como yo. A él lo escucharán. Eso es lo que pidieron al Señor su Dios cuando estaban reunidos en el monte. No queremos volver a oír la voz del Señor nuestro Dios, ni volver a ver otra vez ese gran fuego, pues no queremos morir. El Señor me respondió: Está bien lo que han dicho. Yo haré surgir en medio de sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca, y él dirá lo que le mande yo. A quien no escuche las palabras que él pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas. Pero el profeta que se atreva a decir en mi nombre lo que yo no le he mandado, o hable en nombre de otros dioses, seré reo de muerte. En el Antiguo Testamento, Dios le prometió a su pueblo algo muy especial: un profeta que no solo hablaría de su parte, sino que hablaría en su nombre, con su autoridad y con su poder. Y es interesante pensar en cómo, siglos más tarde, esa promesa se cumpliría de una manera que cambiaría para siempre el curso de la historia humana, en la figura de Jesús. Cuando pensamos en un profeta, nuestra mente tiende a ir hacia alguien que tiene el don de predecir el futuro o de hablar de manera autoritaria sobre lo que Dios desea para el pueblo. Pero Jesús, el profeta prometido, vino a traer algo aún más radical. Él no solo profetizó sobre lo que vendría, Él trajo consigo el reino de Dios. Su vida, su muerte y su resurrección no fueron simplemente eventos históricos, sino el cumplimiento de esa promesa de un profeta que no solo nos hablaría, sino que se haría uno con nosotros. Jesús mostró que Dios no está distante, sino cercano, y dispuesto a caminar con nosotros en cada momento de nuestra vida. El profeta prometido no vino solo a darnos mensajes, vino a mostrarnos el corazón de Dios. Jesús no vino a ser un líder político o una figura que viniera a imponer su voluntad, sino a hablar de una vida transformadora por el poder de Dios. Él vino a enseñarnos que el reino de Dios no es un lugar lejano, sino una realidad que podemos vivir desde aquí y ahora, si estamos dispuestos a seguir su ejemplo. Y aunque Jesús vino hace más de 2000 años, esa promesa sigue viva. Dios sigue hablándonos a través de su Hijo. Pero el gran desafío hoy es saber cómo escuchar esa voz en medio de todas las voces del mundo. Vivimos en una sociedad llena de ruidos, de distracciones, de opiniones y de información a la que accedemos en cualquier momento. Las redes sociales, los medios de comunicación, las expectativas de la gente, todo compite por nuestra atención. Y a veces, en medio de todo eso, la voz de Dios puede parecer lejana o difícil de escuchar. Pero la buena noticia es que la voz de Dios no ha cambiado. Él sigue hablando. La clave para escucharle es algo que nos invita a hacer constantemente Jesús. Debemos aprender a discernir su voz entre las demás. Jesús mismo nos enseñó a reconocer su voz como el buen pastor que cuida de sus ovejas. Él dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen. Esto significa que hay una relación cercana, personal y profunda que podemos desarrollar con Él. No es solo un asunto de oír palabras, es una cuestión de conocer al que habla, de saber cuándo es Él quien nos está guiando. Para escuchar la voz de Dios, hoy debemos aprender a hacer un espacio en nuestras vidas. La clave está en la quietud, en apartarnos del bullicio del mundo para escuchar en lo profundo de nuestro ser. Jesús nos enseñó a orar, a buscar en secreto ese momento íntimo con el Padre. En la oración, en la meditación de las Escrituras y en los momentos de silencio es donde Dios quiere hablarnos. No necesitamos que todo sea perfecto a nuestro alrededor. Lo que necesitamos es un corazón dispuesto a escuchar. Pero escuchar la voz de Dios también requiere obediencia. Jesús nos llamó a ser hacedores de la palabra, no solo oyentes. Vivir como Jesús vivió, mostrar el amor de Dios en cada acción y ser un reflejo de su luz en el mundo.
Y esto no significa que será fácil, pero significa que si caminamos con Él, tendremos todo lo que necesitamos para perseverar. Hoy, la pregunta no es si Dios está hablando. La pregunta es si estamos dispuestos a escuchar. Él no solo nos habla a través de la Biblia, sino que nos habla en todos los momentos más cotidianos de nuestra vida, en los problemas, en las alegrías, en las interacciones con los demás. A veces, el simple hecho de detenernos y escuchar el latido de nuestro corazón en la presencia de Dios es suficiente para saber que Él está ahí, guiándonos. Vengan, lancemos vivas al Señor, aclamemos al Dios que nos salva, acerquémonos a Él llenos de júbilo y démosle gracias. Vengan y puestos de rodillas adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo, pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Hagámosle caso al Señor que nos dice, no endurezcan su corazón, como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Caminar con Jesús es una cuestión de acción. No basta con escuchar su voz, debemos vivir conforme a lo que Él nos enseña. El profeta que Dios levantó no solo vino a enseñarnos qué hacer, sino también a mostrarnos el camino a seguir. El verdadero caminar con Dios se traduce en obedecer y vivir en relación con Él. Señor, gracias por tu palabra viva y por habernos dado a Jesús, el profeta perfecto, para revelarnos tu voluntad. Hoy te pedimos que nos ayudes a discernir tu voz en medio de las tantas distracciones que tenemos. Danos el deseo de escuchar, de meditar en tu palabra y de vivir conforme a tus enseñanzas. Queremos caminar con ti, vivir en obediencia y seguir el camino que has trazado para nosotros. Gracias por estar siempre presente para guiarnos, para amarnos de una manera tan profunda y constante. Te entregamos nuestros corazones y nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.